con la claridad que tiene doña Paula Peña, nos pone en contexto de todo lo que ocurrió, de lo que conversábamos con Emilio Martínez, y creo que vale la pena escucharlo porque vale la pena recordar para no perder la memoria. Dale. Se ha recordado mucho en estos días la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, su renuncia y la asunción a la presidencia de su vicepresidente Carlos Mesa. Pero ¿cómo llegamos a 2003? No es que llegamos porque sí, digamos, ¿no? Creo que el siglo XXI llega para Bolivia con muchas crisis, y crisis que se van dando a todo nivel. Por un lado, en la zona de los valles de Cochabamba se da la guerra del agua, los cocaleros, los campesinos regantes, los intelectuales de izquierda, las ONGs de izquierda, están luchando contra el neoliberalismo, contra la globalización, contra digamos, todo lo que era el mundo de ese momento, ¿no? Eran antiimperialistas, antineoliberales, antiglobalizadores, y por supuesto también hay que tener en cuenta que Hugo Chávez había llegado al poder en Venezuela y había muchísimo dinero para esto. Pero también en la zona del altiplano boliviano había muchísimas demandas étnicas, Felipe Esquifes, ¿no? El MRTK, que están planteando, digamos, poner en valor al mundo aymara, y en el oriente también hay demandas de autonomías departamentales. Entonces, Bolivia desde el siglo XXI, desde el año 2000, entra con una crisis, y esa crisis se va a ir agudizando el 2000, el 2001, las elecciones del 2002 van a ser importantes porque Gonzalo Sánchez de Lozada ganó con el 22%, pero entre NFR y el MAS van a tener el 20,90 y tantos por ciento. Entonces, una sociedad bien fragmentada. Gonzalo Sánchez de Lozada forma un gobierno de coalición en agosto del 2002, y cuando intenta crear un nuevo impuesto, sobre todo a los asalariados formales, se da el famoso febrero negro, ¿no? 25 muertos en La Paz. Y de febrero a septiembre Bolivia vive en enfrentamientos permanentes. O sea, febrero a septiembre son estos 6 meses tan conflictivos, ¿no? Y el 1 de octubre del 2003, la institucionalidad cruceña saca un manifiesto en el que ya se habla de dos Bolivias. Por un lado, la Bolivia conflictiva, ¿no? Por otro lado, la Bolivia productiva, y no era posible continuar, y se plantea algo que es importante: es hora que nos sentemos, nos pongamos de acuerdo y construyamos un mejor país para el futuro, o que cada región vaya por su lado. Este manifiesto, que fue el día 1 de octubre del 2003, ya en plena crisis después de septiembre, va a ser también un manifiesto que va a tambalear pues las estructuras, ¿no? Ya se estaba pidiendo que se respete a las zonas productivas, ¿no? Las dos Bolivias, esa idea que estaba muy presente en ese momento. Y esto va a agilizar, digamos, va a ser ya un detonante de la crisis que terminará con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la asunción al poder de Carlos Mesa y el surgimiento de la Agenda de Octubre, que es la Agenda de Carlos Mesa, como él la denominó, en la que plantea tres bases. Él mismo dice, ¿no? Hay tres ejes de su gobierno. Por un lado, la necesidad de recuperar los recursos naturales; por otro lado, de acabar con el modelo neoliberal; y por otro lado, de reconocer las mayorías indígenas y un nuevo pacto constitucional, ¿no? Sin embargo, en los tres ejes de Carlos Mesa no reconoce las demandas del oriente de las autonomías. Sí reconoce las demandas indígenas, sí reconoce las demandas económicas de antineoliberales y de recursos naturales, pero no reconoce la demanda de autonomía. Y esto también va a traer mucha tensión entre el departamento y el nuevo gobierno de Carlos Mesa. Carlos Mesa en febrero del 2004 va a reformar la Constitución y va a incluir en el texto constitucional el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana, lo que permitirá a los cruceños iniciar la recolección de firmas gracias al Cabildo de junio del 2004 y de lo que se llamó la Agenda de Junio,
de recopilar firmas para llamar a un referéndum nacional, y recalco, nacional, vinculante departamentalmente. El referéndum fue claro, tenía que ser de carácter nacional, pero vinculante en cada departamento. Por supuesto, el movimiento al socialismo no lo respetó. Pero entre el año 2000 y diciembre del 2005 van a ser 5 años realmente de inicio del siglo XXI muy conflictivo. Y el mayor logro probablemente de Santa Cruz en su historia y de un cabildo es haber logrado la elección de prefectos, ¿no? Finalmente en diciembre del 2005, después de 180 años de un Estado hipercentralista, por primera vez en la historia los bolivianos vamos a poder elegir a nuestros prefectos, que después se llamarán gobernadores, pero ya no hay vuelta atrás. Y ese ha sido un logro del Cabildo cruceño del 28 de enero del 2005. Muy bien resumido en poco tiempo. Y creo yo que hay que comenzar ya a revisar lo que ocurrió y entender lo que ocurrió para saber cómo proyectarnos. No puede ser que estemos tan mal hoy día cuando en una circunstancia peor fuimos capaces de ser disruptivos y salir mientras estaban peleando la agenda de octubre, etcétera, etcétera. Nosotros salimos con una propuesta nueva y que finalmente terminamos ganándola, que fue la elección de prefectos, que en realidad es la elección para selección de prefectos, pero a nadie se le hubiera ocurrido jamás decir, bueno, será para selección de prefectos y yo tengo 3 y elijo al tercero porque se hubiera incendiado el país. Fue muy importante, creo yo, que tendríamos que reunirnos y sentarnos a ver qué ocurre, pero no podemos dejarlo pasar todo esto. Lo dicho por Paula, cada una de sus palabras tiene valor, y esto que comienza en el 2000, como ustedes escucharon lo que conversábamos con Emilio, yo sigo sosteniendo, el año 2000 es el año del cambio de la radicalidad, de la forma de lucha de la radicalidad. Dejan las armas y la guerrilla, que en realidad no las habían agarrado por mucho tiempo. Felipe Quispe, yo creo que Felipe Quispe alardeó con todo aquello cuando dice, no, yo tenía 150 en Guarizata. Probablemente algo de eso hay, pero por ahí no son 150, son 15. Pero no importa. Felipe Quispe sí uno puede verlo y seguirlo y darse cuenta y entender de qué él estaba metido. Ahora, el cambio es por la vía de la insurrección democrática, que es una terminología nueva probablemente, aunque en más de un libro y más de un texto se lee insurrección política, con varios otros apellidos. Yo lo llamo insurrección democrática porque se usó a la democracia para empujar al gobierno lo más que puedan y se termine yendo. Ya se los he explicado, pero probablemente demos una charla sobre eso en un salón para que la gente pueda entender de lo que se está hablando. Vamos con José Orlando Peralta sobre qué pasó en el Cabildo y qué es lo que él ve ahora. Dale. El Cabildo, su naturaleza es la participación de la gente, la participación de la población sobre asuntos públicos. Esa es su naturaleza. En la Constitución dice que es un espacio para la deliberación. En el contexto histórico del siglo XXI, el Cabildo, en la práctica, en el ejercicio, se ha, digámoslo así, se ha hecho una costumbre, un hábito, un uso desarrollado en Santa Cruz, desarrollado bajo el comando o la dirección del Comité Cívico, o sea que ha sido una demanda regional cívica hacia el poder del Estado. En ese sentido, tiene un efecto poder simbólico, la palabra Cabildo. Y creo yo que eso es lo que está utilizando ya el Pacto de Unidad, las organizaciones sociales. Porque fíjese usted cómo es que ellos se concentran en nombre del pueblo, ¿ya? Y evidentemente hay una paradoja, ¿no? Porque ellos están interpelando al gobierno, ¿ya? Pero con el gobierno encima. O sea, el gobierno es dirige el Cabildo. O sea, es como decir, es una autointerpelación, no sé si vale el término, ¿ya?
porque ahí interpelan cambio a la reforma de justicia, cambio a la independencia de poderes, como que si en el sentido del órgano electoral que haga un trabajo independiente, ¿ya? Pero sabemos que de cierta forma el poder judicial está condicionado por el poder político, no solamente el gobierno de Arce, sino de Evo y de los anteriores gobiernos. O sea, eso no es algo, no es un misterio, ¿ya? Y por otro lado, está pidiendo también que haga un cambio en su gabinete y con el presidente ahí. O sea, no es que sean adversarios ni enemigos, son parte del gobierno, son estructuras cooptadas por el gobierno, ¿ya? Y obviamente utilizan el efecto de la palabra cabildo, ya, y creo yo que esto está en relación al efecto simbólico que tiene y en relación al Congreso de Evo Morales, para diferenciarse, porque ellos lo que buscan es la diferenciación con lo que significa Evo Morales y su militancia de los cocaleros. Ellos son el Pacto de Unidad, más los cooperativistas y obviamente los ACOP y obviamente los administradores públicos, pero aquí el valor simbólico está en la palabra cabildo y en la legitimidad en el Pacto de Unidad. ¿Fue un encuentro del partido realmente o de funcionarios que pretendían o pretenden cuidar su fuente laboral? Yo creo que más de funcionarios que pretenden, como cualquier ser humano que tiene un trabajo, cuidar su fuente laboral. No creo que eso sucedería en cualquier lugar de Bolivia, ¿no? Ya fuera del MAS o en el caso si fuera de otro gobierno, ya porque tiene un interés material. Ahí hay una relación de dominación que tiene un interés selectivo, ya que justamente yo incentivo a la gente para que tenga ciertos beneficios materiales. Y obviamente esta gente, que es una gran masa, un gran número de personas, 500,000, si tengo entendido, tienen que estar presentes, ¿no? Y también las organizaciones sociales. Por tanto, mire usted, aquí todavía estamos en el dilema, ¿no? Si la sigla se queda con Evo o se queda con Arce. Están hablando de un nuevo congreso. Eso todavía no está definido. Pero lo que sí está definido es esta separación interna de este bloque político, ya que ahora está dividido en dos bloques, en dos grupos, y que cada uno quiere demostrar quién representa a la mayoría social. Llama la atención, ¿no?, que el Tribunal Supremo Electoral no haya podido estar como observador o veedor de este encuentro. Sí estuvo en la Ucaeñe. Mire, el comportamiento del Tribunal Electoral es un poco hasta misterioso, ¿no? Parece que hay una división interna ahí, que unos están con Evo, otros están con Arce, porque asisten al Congreso pero no participan en como acompañamiento que debió ser, ¿ya? Pero el hecho es que eso creo yo que fortalece el nivel de desconfianza que se tiene hasta a esta instancia, ¿no? Que eso es muy preocupante, ¿ya? No solamente por los masistas, sino por la mayoría de la población. Y eso evidentemente, esta digamos, debilidad institucional del órgano electoral profundiza, ¿no? La percepción que tiene la gente, militante y no militante del MAS, con su trabajo y con la responsabilidad que tiene dentro de los próximos 2 años. Se enfrentan sectores de un mismo partido, pero por la personalidad o la imagen de un líder, de alguien que vaya a llegar a ser presidente, pero no por un programa de gobierno. Mire, interesante eso, porque no, la ideología marcada la tienen, ¿no? Inclusive ambos no son adversarios, ni siquiera son enemigos, porque ellos no tienen una disputa, digamos, por una cuestión ideológica, comparten la misma ideología, pero creo yo que ambos no representan el cambio, sí representan la continuidad, ¿ya? La continuidad de ciertas decisiones políticas, de ciertas prioridades, de ciertos principios, comportamientos, costumbres que tienen de hacer política, de formas de cómo distribuyen la riqueza, ¿ya? Y cómo también acumulan riqueza, que de cierta manera en este momento no está dando satisfacción a toda la ciudadanía. Por tanto, eso es importante. Lo que sí, obviamente, tienen capacidad movilizadora, ¿no? Y de estructurar organizaciones sociales o grupos indígenas, como lo hace Evo, campesinos, como lo hace Evo con los cocaleros. Y tienen recursos económicos, tienen un entrenamiento en eso, ¿ya? Pero que representen el cambio, eso es otra cosa, ¿ya? Eso es algo muy diferente, y que probablemente al momento donde ya tengan que ir en competencia electoral con otros partidos, la oposición, digámoslo así, tendrían ya que mencionar esto. Ahorita ellos están definiendo quién se queda con la sigla y de una vez en el proceso duro del divorcio, ¿ya? Hasta que alguien se quede con la casa, digámoslo así, con los hijos. No sabemos cuándo va a ser el momento, va a ser pronto. Una vez resuelvan eso, ya creo yo lo otro van a buscar, pero también, mire usted, el tiempo es importante en política. Este tiempo debería ser importante para quienes son sus opositores, justamente para representar el cambio, porque para mí ellos representan la continuidad.
Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo.